Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula. ¿Para qué sirve la literatura? Quiero explicarte en este vídeo cuáles son las funciones principales de la literatura. En primer lugar, tenemos que definir literatura. ¿Qué entendemos por literatura? Normalmente la literatura ha sido oral o escrita. La mayor parte de los años, o sea, de las épocas ha sido oral, porque el medio de transmisión de las historias ha sido oral hasta que ha llegado ya la literatura escrita. Hoy en día es mucho más importante la literatura escrita que la oral, pero en la antigüedad era diferente. Y la literatura normalmente se basa en contar una serie de historias o también buscar sobre todo el placer estético del lector. Ha estado dividida en varios géneros principales: poesía, dramático, teatro, que ha sido el más importante, sobre todo en la antigüedad, novela, que es el narrativo, con diferentes formas, y luego tenemos también la literatura de no ficción, que también podemos considerar una forma de literatura, las biografías, las autobiografías, etc. Es la plasmación de una historia de ficción o de no ficción a través de las palabras, buscando sobre todo el placer estético del lector. Eso es lo que podemos definir por literatura. Es una definición muy amplia, pero lo más importante es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la literatura? Hay gente que puede decir no sirve para nada. Yo creo que la literatura cumple diversas funciones sociales que son absolutamente fundamentales. En primer lugar, entretenimiento. Igual que la música nos entretiene, igual que el cine nos entretiene, igual que nos gusta, sentimos un placer estético y es también una forma de entretenimiento visitar un museo donde hay cuadros, por ejemplo, o esculturas. La literatura ha sido una de las formas principales de entretenimiento a lo largo de la historia, sobre todo el teatro, en la antigüedad clásica, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Ilustración. El teatro era la forma principal de entretenimiento, tanto de las clases populares como de las clases más cultas. Pensemos en una sociedad sin televisión, una sociedad sin internet. El teatro tenía una función de entretenimiento absolutamente fundamental. Luego las novelas, evidentemente. Las novelas es una de las formas de entretenimiento más utilizadas por muchísimas personas. A muchísima gente leer le relaja, le gusta, le causa un enorme placer y satisfacción. Para mí es una de mis formas preferidas de entretenimiento. Leo todos los días, pase lo que pase, y por lo tanto creo que es una de las formas de entretenimiento mejores que existen. Leer tiene una característica que lo hace diferente a ver una película, por ejemplo. Cuando leemos estamos haciendo una acción activa, estamos activando nuestra mente en la lectura y por lo tanto es un ejercicio mental de extraordinario valor para nosotros. En cambio, cuando vemos una película por entretenimiento, no digo si estamos analizando la película, pero si vemos una película, generalmente tenemos una función pasiva. Estamos sentados en el sofá, relajados, y se nos da toda la información hecha, por así decirlo, ya procesada. Sin embargo, cuando leemos un libro, nuestra mente va recreando la historia y por lo tanto es un ejercicio mental de extraordinario valor. Como entretenimiento tiene una enorme función, porque tiene una función no solo de entretenerte, sino también de ejercitar tu mente. Luego también hay otra función absolutamente fundamental de la literatura, que es la educación, aprender. Aprendemos muchísimo leyendo libros. Por ejemplo, podemos aprender cómo era la historia española del siglo XIX leyendo los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Aprendemos cómo eran otras épocas, aprendemos cómo sienten otras personas y también aprendemos muchísima información en el caso de literaturas de no ficción, una biografía, una autobiografía, etc. Eso nos educa y por lo tanto leer literatura es una de las mejores formas de educarnos, porque además suele ser una forma como relajada de educación. No es tanto ponerte ahí a estudiar unas fórmulas, es más sencillo entre comillas, pero nos puede ayudar a adquirir muchísimos conocimientos. Aprender a través de la literatura es una de las mejores formas que podemos tener de aprender. Otra función que tiene la literatura es el crecimiento personal. Leer literatura nos hace mejores.
Somos capaces de conectar con nuestro yo más profundo. Somos capaces también de desarrollar una mayor empatía, porque conseguimos ponernos en la piel de otra persona, que igual vive en otra época y es completamente diferente a nosotros, tiene otra edad, otro género, lo que sea. Pero gracias a esa lectura somos capaces de entender mejor a esa persona, desarrolla nuestra empatía la literatura. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a mejorar, nos puede incluso ayudar a superar traumas, a superar miedos, a superar prejuicios, nos puede inspirar. Por ejemplo, leer biografías de personas exitosas puede ser una fuente de inspiración personal de enorme valor. Luego, otra función fundamental que tiene la literatura es ser un registro histórico y cultural de una época. Normalmente cuando estudiamos historia del pasado se suele estudiar la historia política, por ejemplo, quiénes eran los presidentes, los reyes, las guerras, etc. Pero no se estudia tanto lo que es la forma de vivir de las personas normales de la sociedad. La mejor forma para entender una época, cómo vivía la gente de esa época, es leer una novela. Ahí vemos cómo hablaban, cómo vestían, qué comían, qué hacían, cuál era su forma de entretenerse, etcétera, etcétera. Como registro histórico y cultural, las novelas tienen un extraordinario valor. Es una de las mejores formas de entender una época y por lo tanto es uno de los elementos que todo historiador debería analizar para entender un determinado periodo histórico del pasado. Para entender la Roma clásica no hay nada mejor como leer a los autores, porque ahí vemos su mentalidad. Vemos cómo pensaban, qué hacían, qué les importaba, qué les interesaba. Luego, la literatura también puede provocar un cambio social. La literatura puede hacer que nos replanteemos muchas ideologías políticas o sociales. Puede ser también un testimonio del pasado. Por ejemplo, recuerdo ese libro maravilloso, El diario de Ana Frank. Es un libro que a muchas personas le ha hecho replantearse todo el tema del Holocausto, por ejemplo. O sea, ha hecho muchísimo por provocar un cambio de mentalidad y una conciencia social mucho mejor, porque nos ha hecho ver, no sé, esa visión de una víctima de la barbarie. Por lo tanto, puede también ayudar a cambiar políticamente una sociedad. Un libro, una novela donde se denuncien los abusos de una tiranía puede ayudar a que muchas personas adquieran conciencia de la necesidad de acabar con ese régimen y por lo tanto la literatura tiene también una poderosa influencia social y política. Puede ser un elemento de cambio social de gran valor. La literatura tiene un valor universal porque conecta con la esencia del ser humano. Podemos leer libros escritos hace miles de años y siguen teniendo un extraordinario valor para nosotros, porque hay una esencia humana que nunca cambia. Seguimos leyendo las tragedias de la Grecia clásica y nos siguen emocionando porque expresan valores y emociones universales que trascienden el tiempo. La literatura, la gran literatura universal, la literatura que ha trascendido a su época, es algo que seguirá inspirando a generaciones presentes y futuras. Los grandes escritores del pasado nunca morirán, porque son capaces de expresar emociones, ideas y sensaciones que todos los seres humanos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. Por lo tanto, la literatura tiene una enorme función social y puede ayudar muchísimo a las personas. Leer literatura nos hace mejores seres humanos. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbeme a contacto@letraminuscula.com. Visita nuestra página web letraminuscula.com. Podemos ayudarte a publicar tu libro con calidad. Gracias, hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.